Bueno, vamos en este momento a poner, por favor, Hebreos capítulo 11, desde el verso 1. Vamos a tener una pequeña recapitulación hoy como último, digamos, servicio, ¿no es cierto?, que tenemos. Una pequeña recapitulación de un minuto nomás, una pasadita nomás vamos a dar así a vuelo de pájaro. Y estamos hablando de la fe. El estudio que estamos teniendo lleva como título, estamos hablando de principios de fe. Por eso que el estudio se llama Asuntos de Fe. Y dice aquí la Biblia, es pues la fe, la certeza. Esa palabra certeza viene del griego seguridad. Entonces, desde aquí podemos aprender que la palabra fe o la fe, perdón, produce en el cristiano seguridad. Por eso que todo aquel que realmente ha nacido de nuevo tiene como una fuerza, una seguridad, ¿no es cierto?, sobrenatural por la fe que viene de parte de Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, esa palabra convicción es una palabra griega que significa prueba, es la señal, ¿no es cierto?, de lo que no se ve. Todo aquel que dice, yo quiero encontrarme a Dios, pero no lo veo, por la fe puedes tener un encuentro con Dios. No, pero yo quiero verlo. No, esa no es la manera de que Dios ha establecido para que lo encuentres. ¿Quieres hallar a Dios? ¿Quieres encontrar a Dios? La prueba para ver lo que no se ve, para tener un encuentro con lo que no se ve, es la fe. Muy bien, en el verso 2 aprendimos que la fe produce buen testimonio. Todo aquel que realmente tiene la fe verdadera, una palabra que la hablo mucho, que tiene la fe verdadera, que no solamente cree como los de afuera, sino que realmente tiene la fe verdadera, hermano, esa fe verdadera produce buen testimonio, un cambio de vida. Por eso yo digo, hermano, alguien que de repente dice, yo creo, pero su vida no ha cambiado. O alguien que de repente dice, no, pero si yo voy a la iglesia, pero su vida sigue siendo la misma que cuando estaba en el mundo. Entonces, hermano, tienes religión, pero no tienes a Dios. No tienes la verdadera fe, porque es imposible que Dios entre a una vida y que esa vida sea más fuerte que Dios, ¿no es cierto?, impidiéndole que produzca un cambio. Dios es tan poderoso que Él entra a una vida y todo lo cambia. Así es Dios. Muy bien, verso 3, dice la Biblia, por la fe entendemos. ¿Qué es lo que nos hace entender la fe? Mientras que tú no te acerques con fe, no oigas la palabra con fe, mientras que no tengas fe en las cosas de Dios, te vamos a hablar del diezmo, te vamos a hablar de la ofrenda, te vamos a hablar de evangelizar, te vamos a hablar de unirnos. Tú vas a verlo todo como, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Pero no entiendo? ¿Qué? ¿Pero acaso la salvación depende de eso? ¿Qué? ¿Pero no? Pero yo creo que Diosito igual me ama. No vas a entender por qué. Porque la fe es lo que te hace entender. La fe implica lo que Dios dice, yo lo creo. Si está en la palabra, yo lo creo. Si Dios me lo dice, es para mi bien. Si Dios lo ha dejado escrito para mí, es porque Él me ama. Entonces, todo lo que es importante que oigas la palabra, lo hagas con fe. No, Dios me está hablando. Dios me está hablando. A veces, hermano, yo de verdad que yo a veces digo, de repente a veces un hermano me habla y yo puedo ver en ese hermano de repente que su vida sigue siendo la misma de antes, ¿no? O sea, a veces veo vidas que no han cambiado y a veces yo digo, pero hasta escuchan la palabra, es que escuchan a veces. Hay gente, hermano, por ejemplo, en la parábola del sembrador, dice la palabra de Dios que mucha gente venía a escucharlo a Jesús. Algunos lo escuchaban, hermano, por ejemplo, hermano, por curiosidad. ¿Quién es ese hombre que predica? A ver, me han hablado de ese hombre. A ver qué predica, a ver qué habla, por curiosidad, pero no por fe. Otros venían porque el Señor multiplicaba los panes. Entonces, que venían porque le den algo. Hay mucha gente que se acerca de esa manera, pero no por fe. Otros venían porque decían, he escuchado que ese hombre ora y se sanan. ¿No es cierto? He escuchado que ha habido muchas sanidades. A ver, voy a ir. Pero no venían por fe, venían por sanidad para sus cuerpos. Pero también habían otros que sí venían con fe de recibir de Dios. Yo te animo, hermano. Yo te felicito por conectarte, te felicito por estar desde temprano, te felicito por participar. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Te felicito. Pero lo que yo te animo es que todo lo que aquí escuches lo recibas con fe. Porque la fe te va a ayudar a entender las cosas de Dios. Muy bien, vamos a
El siguiente versículo, por favor. Vamos al verso 4. Por la fe ofreció. ¿Qué más produce la fe? La fe produce el dar. Por eso que Dios, el Dios de la fe, dice: de tal manera amó Dios este mundo que dio. O sea, si Dios dio, ya tú te puedes imaginar ya quién eres tú, quién soy yo, para decir, no, nosotros no. Si Dios, siendo Dios, dio, y no dio cualquier cosa, dio a su Hijo unigénito, imagínate, la gente de fe ofrece, da, ¿no? Por la fe Abel ofreció, y cuando alguien da algo, dice la Biblia, que la fe te lleva a hacerlo con excelencia, con excelencia. Dice la Biblia, ofrendas, o sea, la fe tiene que ver con las ofrendas. Por eso yo te preguntaría, ¿eres fiel con tus ofrendas? De ahí yo puedo ver tu fe. ¿No es cierto? ¿Eres fiel con tus diezmos? De ahí yo puedo ver tu fe. No eres fiel, aunque hables bonito, hermano, aunque hables bonito, aunque tengas conocimiento de la palabra. El diablo tiene más conocimiento que tú y que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe no solamente te lleva a acercarte a un Dios que te bendiga, que te sane, que te dé. La fe ofrece. Esa es la fe, hermano. ¿Es cierto? Muy bien. Verso 5. Dice la Biblia que por la fe Enoc fue transpuesto de la tierra, puesto en el cielo. Sombra del arrebatamiento. O sea, la fe, la gente de fe es la gente que se va a ir en el arrebatamiento. Verso 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A quién le está hablando aquí? Ya lo vimos. No le está hablando al inconverso, porque el inconverso no lee las cartas de Pablo. Le está hablando a la iglesia de los hebreos. O sea, le está hablando a gente que está en los templos. Y esto me da a mí entender que mucha gente que va a las iglesias a veces van, pero van sin fe. Pero van sin fe. ¿No? Alguno me dirá, pastor, deme algunos ejemplos. Permíteme en este tercer y último punto darte algunos ejemplos. Por ejemplo, a veces yo me asombraba los domingos cuando habían hermanos que llegaban siempre tarde, ¿no? Y entendemos que domingo no trabajamos. Entendemos que domingo, hermano, la gente no va a la empresa. Algunos sí, pero yo los conozco, son mis ovejas. Yo sabía quién llegaba tarde porque venía directo del trabajo y quién ya era una costumbre meterse en las alabanzas, ¿no? Estábamos todos alabando y ¡buc! Se metían. O estábamos todos de repente en la última adoración para ya entrar a la palabra y ¡pluc! Se sentaban. Y yo decía, qué tremendo. O sea, vienen al templo, pero ¿dónde está la fe? Porque si realmente creyeran que Dios está ahí, no le dieran cualquier cosa a Dios. La Biblia dice en Malaquías capítulo 1, a ver, dale a tu príncipe lo roto, digamos, lo defectuoso, dale a tu príncipe, te lo tira por la cabeza. Pero a Dios, ¿por qué? Porque como no lo ves, entonces crees, no, yo no lo hago, no, yo no. Pero no, aunque no lo veas, Dios es real, hermano. A veces veía otros hermanos, antes de la pandemia, que iban al templo, se sentaban y luego en la palabra se quedaban dormidos. Se privaban, hermano, se privaban. Y el que está al lado estaba así, atento a la palabra. Entonces, había gente que aunque iba al templo, pero no iba con fe. No iba con fe, hermano. Entonces yo hoy quiero animarte con todo mi corazón. Todo lo que hagas, hazlo con fe. Todo lo que hagas, vas a predicar, vas a dar, vas a trabajar en la obra, hazlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. Verso siguiente, verso 7. Noé por la fe, dice la Biblia, por favor, un poquito más arriba. Noé por la fe, dice la Biblia, preparó el arca con temor. El temor de Dios también es parte de la fe. El temor de Dios. Acá no es un asunto que si el pastor me ve, acá no es un asunto de que si los hermanos me ven, no. Es un asunto de Dios. Cuando vayas a trabajar, cuando vayas a estudiar, donde vayas, donde estés, cuando hagas aún tus bromas, cuando hables con la gente, cuando alguien te mande un mensaje, todo hazlo con temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios. Si una persona, por más que va a la iglesia, no tiene temor de Dios, no tiene fe. Eso es lo que dice la palabra. Todo lo que yo te lo hablo con la palabra. Tú sabes que en esta iglesia lo más que hablamos es la palabra, ¿no? Aquí no es que el pastor cree en una cosa o la gloria de Dios cree en una cosa, es lo que dice la palabra. Muy bien, verso siguiente, por favor, verso 8, y aquí nos quedamos. Y bueno, ya han pasado unos minutitos y entramos de lleno a la palabra, ¿ya? Muy bien, verso 8, en este último tema de donde hablamos principios de fe que tienen que ver con asuntos de fe, ¿ya? Por la fe Abraham,
siendo llamado, dice la Biblia, cuando Dios llamó a Abraham, ya no es el ejemplo de Enoc, ya no es el ejemplo de Noé, sino de Abraham, dice, obedeció para salir del lugar donde él estaba, ¿no es cierto? Para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Muy bien, esa palabra, obedeció. Esa palabra obedeció es muy importante, mis queridos hermanos. ¿Sabes por qué? Porque aquí podemos ver que la fe produce obediencia. Mira, ten cuidado cuando te encuentres o encuentras cristianos, amigos, gente que te dice, por ejemplo, no, pero yo soy cristiano, yo hago lo que yo quiero, porque la salvación no es por obras. O sea, hacen lo malo confundiéndolo con algo que es bueno, ¿no? Eso es como que yo diga, por ejemplo, ¿no? Eso es como que yo diga, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo en mi casa soy un malcriado, me robo el televisor, rompo mi cuarto, hago las cosas mal, porque mis padres me aman. Está bien, pero por qué haces lo malo confundiéndolo con algo bueno? Tus padres te aman, pero te aman no para que hagas lo malo. De la misma forma también. Es verdad, la salvación no la logramos por las obras, porque la salvación es una gracia de Dios, que la recibimos por la fe, pero el que realmente ha nacido de nuevo, dice la Biblia, que tiene la capacidad ahora de dar buen fruto. Por eso que el árbol malo no puede, es una cuestión de naturaleza. El árbol malo no puede dar buen fruto, y el árbol bueno, el que realmente ha creído, ha recibido la gracia, no puede. O sea, no es cuestión de querer, es cuestión de poder. Por eso que hay gente que te dice, a veces yo quiero ir a la iglesia, sí, yo quiero, y uno se aloca, ¿no? Pero si tú quieres ya, ¿por qué no vas? Porque a veces no es cuestión de querer simplemente, sino cuando llega el momento no pueden, porque el árbol malo no puede, y el árbol bueno no puede, por más que quiera, ¿no es cierto?, dar mal fruto. El árbol bueno da buen fruto. Entonces, cuidado con la gente. ¿Cuántos hermanos han venido a mí? A veces me han dicho, no, mi pastor, mire, yo tengo un cristiano en mi trabajo y hablamos la palabra y él me dice, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Sí, bien. Por ejemplo, el domingo he ayunado, ya que en mi templo, en mi iglesia hay ayuno los domingos, ¿no? Y luego de eso siempre me esfuerzo en guardar la palabra. Y ¿sabe, pastor? En vez de él gozarse conmigo, me dice, no, pero no ayunes, ¿ah? ¿Pero por qué no quieres que ayune? Porque la salvación no es por obras. No, tú puedes hacer lo que tú quieras. Basta que creas. El hijo, siempre hijo. Y yo no sé de dónde han sacado esas doctrinas. Yo una vez lo paré a uno, hermano, que me habló de esta manera y me dijo, no, pero la salvación no es por obras. Y yo le digo, sácame un texto de la palabra donde diga, podemos hacer lo que se nos da la gadarena gana porque la salvación es por obras. No dice así, no, pero no. Entonces, la palabra no es de interpretación privada. Eso es lo que tú entiendes, pero eso no dice la palabra. Entonces, no, pero el hijo siempre hijo. Entonces, yo le digo a él, sácame un texto de la palabra donde la Biblia diga, el hijo siempre hijo. No dice eso, pero entonces, hermano, si la Biblia habla de creyeron, pero luego se apartaron. La Biblia habla de que en los postreros tiempos habrá apostasía. ¿Qué es apostasía? Que estuvieron en la fe, pero luego se apartaron de la fe. Por favor, hermano, claro que si tú eres hijo de Dios y tú amas a Dios y quieres hacer la voluntad de Dios, siempre Dios te va a ayudar. Pero, hermano, la obediencia es fundamental. La obediencia es fundamental. Si yo le estaría hablando a gente que no conoce la palabra, estaría perdiendo mi tiempo, porque el árbol malo no puede dar buen fruto, pero le estoy hablando a hijos de Dios, y el Hijo de Dios está capacitado, tenemos al Espíritu Santo, podemos obedecer la palabra. Yo quiero animarte con todo mi corazón. Hermano, hermana, escúchame bien. Estamos en los últimos tiempos. Todo lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, este cambio de presidencia, que oremos que Trump pueda quedar, pero si al final Biden queda, hermano, se viene una agenda mundial. Entonces, estamos en los últimos tiempos. Y lo que quiero animarte es, obedece la palabra. No vaya a ser que tú digas, no, bueno, yo no obedezco, yo prefiero vivir la vida para mí en lo que me conviene. Y al final el Señor venga por su iglesia, nos vayamos con el Señor y te quedes en la tribulación. Y en la tribulación ya no es obediencia por fe, ya es obediencia por tu vida misma. ¿Qué significa eso? Que todo cristiano que se quede para la tribulación, según la Biblia, tiene que demostrar que ama a Dios con la muerte. Ya no obedeciendo por fe, sino con la vida.
Entonces yo quiero animarte con todo mi corazón, hermano. Esto no es cuestión de juego. Quiero animarte con todo mi corazón, hermano, que tomemos en serio el Evangelio, que tomemos en serio a Dios, que dejes de estar escuchando. Hay hermanitos que a veces se me corrompen, ¿no? Se me corrompen porque andan bien, pero luego se encuentran con un hermanito de otra iglesia y en vez de comparar y decir, mi pastor, me han contado esto, es verdad porque yo tengo mi pastor, pero escuchan un hermanito en el Facebook, un hermanito en otro lado y se corrompen y le creen a esa persona como que si esa persona fuera, no sé. Hermano, por favor, la salvación es personal. Y comienza, hermano, y comencemos a tomar muy en serio la palabra de Dios. Ponte a pensar, si la Biblia es importante o no es importante, ¿qué me respondes? Si tú me respondes que la Biblia no es importante, tú no eres cristiano. Pero si tú me dices, claro, pastor, la Biblia es muy importante, entonces ahí viene mi jaque mate espiritual. Si la Biblia es muy importante, entonces, ¿será importante obedecerla? Porque ¿cómo me puedes decir que la Biblia es muy importante y al mismo tiempo, no, pero si quieres no la obedezcas? No, si es muy importante, entonces de la misma forma es muy importante obedecerla. Vamos, hermano, tú eres un hijo de Dios, tú sí puedes, tú eres una hija de Dios. Vamos a obedecer la palabra, especialmente en esas áreas donde tú sabes que te cuestan, porque cualquiera obedece en lo que le gusta. Oh, sí, vamos a danzar. Oh, voy a hacer la danza del Apache. Aleluya. Oh, sí, hermano, vamos al templo. A todos nos gusta lo que nos gusta. Pero obedécele en aquellas áreas que tú sabes que la Biblia habla y que sabes que a veces ahí pataleas, cojeas y te cuesta. Ahí obedécele al Señor. Haz un compromiso. Dile, Padre, hoy he entendido que la fe y la obediencia caminan juntas. Ayúdame a obedecer tu palabra, especialmente en aquellas cosas que a mí me cuestan. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien. Otra cosa. Dice la Biblia que Abraham, por la fe, obedeció. Interesante, ¿no? Dice, para salir del lugar que había de recibir como herencia. ¿No es cierto? Para ir a Canaán, ya que Abraham, hermano, estuvo por Canaán, ¿no es cierto? Pero no la heredó, ¿no? Sino fue la tercera generación que la heredó. Luego voy a hablar de esto. Se va a llamar Israel tercera generación. Es un entendimiento que Dios me ha dado ahora, ya que siempre hablamos de Israel como un solo pueblo, pero es un solo pueblo, pero hay 3 generaciones para enseñar. Israel primera generación, Israel segunda generación, Israel tercera generación. Luego vamos a compartirlo, no te me preocupes. Entonces, pero dice que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra donde todos son idólatras, donde todos viven, ¿no es cierto? Pero viven apartados de mí, ¿no? Te estoy llamando, dice la Biblia, interesantemente, de que Abraham oyó a Dios y le creyó a ojos cerrados. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. ¿Tú te imaginas eso? ¿Te imaginas que Dios te diga en este momento, quiero que dejes tu hogar, te voy a llevar a otro lugar, a que prediques mi palabra? Allá, Señor, pero tengo hijos, ya, tú y tus hijos. Pero, Señor, y mis cosas, no sé, tú dime, ¿me amas o no me amas? No, sí, Señor, ya está bien. ¿Y mi trabajo? No sé, tú dime, ¿te quedas a trabajar? ¿Levanto a otro? No, a mí, Señor. Ya, lo dejo todo, Señor. ¿Pero a dónde? Tú sal nomás. Ya, ¿salgo a dónde? Tú camina nomás. ¿Pero a dónde? Conforme camines y vayas, te voy a ir diciendo dónde. Y Abraham dice que iba en obediencia sin saber a dónde iba. ¡Qué tremendo! Eso es fe, mi querido hermano. Eso es fe. Por eso a veces te preguntan a ti, por ejemplo, ¿qué tanto vas a la iglesia? ¿Y acaso sabes tú qué será el futuro? Y tú respondes, mira, lo único que yo sé es que Dios me ha llamado. ¿Qué será de mí en el futuro? Está en las manos de Dios. Pero yo quiero servir a Dios con todo mi corazón. Yo quiero dar lo mejor de mí. Ahora, si comparo mi pasado con mi presente, bien me ha ido sirviendo a Dios. Así que contento estoy de mi futuro en las manos de Dios. Entonces, hermano, qué hermoso, ¿no es cierto? Impresionante Abraham. ¿Tú te imaginas a Abraham? Porque la Biblia habla, ese es otro tema también, otro estudio, la ruta de Abraham. Y en cada ruta que él estuvo, donde puso, hermano, donde él iba, hermano, él establecía altares.
Y en cada ruta que él iba hay una enseñanza para el cristiano en su caminar, ¿no? Velo en la Biblia, comienza en Génesis capítulo 12, son unos 7, 8 capítulos, 7, 8 capítulos y vas a aprender mucho, ¿no? Entonces, hermano, ya cuando yo te enseñe, yo solamente añado nada más, ¿no? A lo que ya Dios te da. Entonces, hermano, interesantemente podemos ver aquí cómo la fe te capacita no solo para obedecer, sino aún para obedecer sin saber humanamente a dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor me llamó a mí, yo no sabía a dónde, ni sabía que iba a ser pastor, hermano, ni sabía. E inclusive cuando Dios me llamó a mí al pastorado, hermano, yo ni quería ser pastor, hermano, porque yo en aquel tiempo apoyaba una iglesia donde al pastor literalmente lo crucificaban, hermano. Él era Jesús 2. Lo crucificaban, lo rajaban, lo criticaban, le hacían apanado, le hacían callejón oscuro, le hacían, hermano, apanado después de cada culto. El pastor quería hacer las cosas bien, lo criticaban porque le faltaba mano fuerte. Hacía una reunión para poner mano fuerte, lo criticaban. Uy, hermano, yo decía, yo no quiero ser pastor, decía. Yo estaba bien contento, hermano, con un negocio que yo tenía de filmación, donde ganaba muy bien, hermano. De verdad le digo, muy bien. Ganaba haciendo mis trabajitos, filmando. Tenía a veces 2, 3 filmaciones a la semana. En aquellos tiempos 100, 300 soles semanales. En aquellos días 300 soles semanales, imagínate, hermano. Muy aparte que vendía productos de limpieza, vendía, hermano, perfumadores, vendía pino, vendía cera, y a todos ellos les puse una marca. Mandé a imprimir mi marca. Ya, hermano, de verdad, en botellitas personales, en galoneras. Yo estaba muy contento, hermano. Entonces, pero yo no sabía. Ahora, hermano, mira, los años han pasado y me alegra el haber obedecido a Dios, ¿no? Sin saber a dónde iba. Ahora, de aquí a más, yo sé tampoco, no sé qué me espera el futuro, pero sí, como Abraham, contento de ir, contento de obedecer a mi Señor, aunque no sepa nada del futuro. Eso es la fe. Sigue adelante, mi querido hermano, sigue adelante, no te apartes de los caminos de Dios. Dios te ama y tiene planes contigo. Recibe esta palabra. Dios te ama y tiene planes contigo. El Señor dice en su palabra, no te he dejado. Yo estoy contigo, tengo planes de bien para ti y no de mal, ¿no es cierto? Si siendo mundano te amé y te perdoné, ahora siendo hijo, por más que me falles y te equivoques, ¿cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a perdonar? Si siendo mundano lo hice, ¿cuánto más siendo hijo? Sigue adelante, esfuérzate. Dios dice, yo sé que perfecto no eres, pero solamente quiero ver que cada día te levantes, te esfuerces y que obedezcas mi palabra, ¿es cierto? Obediencia, mi querido hermano. Muy bien, siguiente versículo, por favor, verso 9. Padre Santo, mira qué rápido se va la hora, hermano, ya es media hora, hermano. Padre Santo, de verdad que o yo hablo mucho, o usted mira, oye mucho. Dice, mira que dice la palabra, verso 9. Por la fe, hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿No ve que Dios se lo llevó a Abraham por un tour? Y cada uno de esos lugares, hermano, tiene un significado y es una enseñanza para nosotros en la Biblia, ¿no? Eso se llama el tour de Abraham, ¿no es cierto? Que ya lo enseñaremos. Entonces, hermano, y dice la Biblia que Abraham, en algún momento, como tú y como yo, tal vez, quería establecerse ya en un lugar, ¿no? De seguro que le gustaba a Abraham un lugar y quería establecerse, establecer sus cimientos, su casa, pero Dios no lo dejó. Dios le dijo, yo te he llamado con un propósito, ¿no? Y lo tuvo Abraham morando en tiendas con Isaac, Jacob, como coherederos de la misma promesa, morando en tiendas. Impresionante, ¿no, hermano? Porque otra cosa que la fe te enseña justamente es esto, el saber que si algo tienes, ¿no es cierto? Que si algo tienes es porque Dios te lo da. El saber que tu corazón no debe estar en las cosas materiales. Mira Abraham. Abraham nunca puso su corazón en las cosas materiales. Dios lo llamó y Abraham moraba en tiendas. En tiendas moraba Abraham. ¿No? Me imagino a Abraham, repito, de repente este barrio está bonito, me gustaría tener mi casita, me gustaría tener mis cosas,
pero Dios le dijo a Abraham, no, 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 tú vas a morar en tiendas. Y Abraham obedeció, ¿no es cierto? Ese mandamiento de Dios, morando en tiendas con sus hijos, con Isaac, ¿no? Y también su generación con Jacob. ¿Qué intento decirte, hermano? Que la fe no está peleada con lo físico, ¿no es cierto? Porque si Dios está bendecido con una casa, bien, que Dios bendiga tu hogar. Si Dios está bendecido con un terreno, que Dios bendiga tu terreno. Si tú eres alguien que alquila de repente, que Dios te bendiga siempre para que alquiles. Si de repente tú estás pagando recién tu casa, que Dios te bendiga en este tiempo de pandemia para que tengas siempre para pagar tu casa. No es malo, la fe no está peleada con lo físico, pero lo que sí es que la fe te da el equilibrio para no poner tu corazón en las cosas materiales. Tu corazón no las pones en las cosas materiales. La fe te capacita, te da el entendimiento de comprender y decir, ¿no es cierto? Desnudo viene este mundo y desnudo volveré con mi Padre. Nada traje y nada me llevaré. ¿No es cierto? Así que yo no peleo por cosas materiales, no me desespero por cosas materiales, trabajo, estudio y negocio para obtener cosas materiales, pero no me desespero, ni tampoco estoy peleando con Dios ni con la vida, ¿no es cierto? Porque nada traje y nada me llevo. ¿No? No estoy haciendo apología a la pobreza o al conformismo, no estoy haciendo apología, hermano, a la flojera, que de repente alguien me escuche, entonces tiene razón el pastor, por eso que yo no voy a estudiar. No, estudia, hermano, acaba tu colegio, hazte una carrera. No, como dice el pastor, por eso yo no voy a trabajar. Trabaja, hermano, porque la palabra dice que el que no hace nada, que no coma. El que no trabaja, que no coma. No, trabaja, pero hazlo, ¿no es cierto? Como dice la Biblia, negociando en esta vida, pero no poniendo tu corazón en las cosas materiales. Interesante, ¿no? Cómo moraba, ¿no? Cómo moraba en tiendas sin poner su corazón en las cosas materiales. ¿Sabes? Hace algunos años Dios me probó muy fuerte, hermano, y fue algo tremendo porque, digamos, hace algunos años, usted sabe de que la gloria de Dios comenzó en una salita comenzó, ¿no? Donde ahí solamente entraban 12 personas, nada más, ¿no? Los 12 apóstoles, nada más, ahí entraban 12 personas. Resulta, mi querido hermano, que se llenó la sala y teníamos que hacer cultos a la calle siempre, en la calle. Luego nuestras reuniones las hacíamos ya en los parques. Pero Dios, el primer año pasado, cumplido el primer año, nos bendijo al costado donde yo vivía, porque en la sala de la casa de mi madre, donde yo vivía, ahí se hizo la iglesia, pero al costado pudimos alquilar y luego comprarlo. Pero luego Dios, nos habló, ¿no es cierto?, acerca de la necesidad de que se pueda, agrandar el templo de Dios. Pero para eso, hermano, teníamos que, en mi caso, por ejemplo, juntamente con mi madre, desligarnos de nuestra casa. La casa donde yo viví desde niño, la casa donde yo construí para vivir con mi esposa en un segundo piso. Ahí vivíamos con Reinita cuando estaba chiquita. Algunos hermanos se recordarán. Había una escalera donde subía al segundo piso, la casa donde mi madre estaba y tantos años construyó también. Pero Dios nos soltó una palabra, ¿no es cierto?, que se pueda agrandar el templo, ¿no? Agrandar el templo, ya que en el primer templo solamente entraban a lo mucho 70, pero a lo mucho. Pero ahora con 2 terrenos, lógicamente que ya podemos meter sillas por todos lados y entran más del doble. ¿Qué es lo que intento decirte, hermano? Que Dios nos probó de esa manera, porque cuando yo lo hablé con mi madre, esa palabra se confirmó en ella. Se confirmó en ella y tanto fue así, mi querido hermano, que en el caso de ella, por ejemplo, Dios la bendijo. La bendijo, hermano, abriéndole sobrenaturalmente puertas en el trabajo para que se le abra un crédito y que ella pueda vivir en un lugar donde ahora está viviendo. ¿No es cierto? Pero es algo, hermano, que yo me imagino que no todos podrían desligarse. Imagínate tú que de repente Dios te diga a ti en este momento, a ti que vives en tu casa, a ti te hablo, que Dios te diga, deja tu casa porque quiero que tu casa sea iglesia. Y tú vas a salir y vas a vivir en otro lado. ¿Dónde, Señor? Sal como Abraham, yo te voy a decir dónde. Pero, Señor, ¿y qué? ¿Alquilar o me lo vas o vos tenés que pagar? ¿Tú me vas a la plata, Señor? Tú sal nomás.
porque quiero que tu casa. ¿Quién podría dejar así su hogar? Pero esa es la historia de la gloria de Dios. Muchos miembros no saben. Muchos hermanos no saben. Son nuevos, vienen, entran y creen de que ya todo fue listo. No, pero los dos terrenos de la iglesia, un terreno es el terreno donde vivíamos con mi madre y donde vivía su pastor, donde estábamos ahí. Y ese terreno, hermano, luego se derrumbó el primer piso, el segundo piso, se derrumbó todo, hermano, y hoy es terreno. Interesante, ¿no? Interesante no poner nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de Dios. Muy bien, vamos al verso 10. Verso 10. Dice la palabra de Dios, ahora, hablando del mismo Abraham, porque Abraham, dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, pero no la ciudad física, sino la espiritual, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablando de la Nueva Jerusalén, esa ciudad en el cielo que descendió en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11. Mira lo que dice la Biblia. Ahora ya no habla, primero empezó hablando de Enoc, primero de Abel, primero de Abel, luego de Enoc, luego de Abraham, ¿no es cierto? Y ahora va a hablar de Sara. Dice, por la fe, también la misma Sara era la esposa de Abraham, siendo estéril. ¿Cómo era Sara? Sara era estéril. ¿Cómo es una mujer estéril? Es una mujer, hermano, que no puede concebir, no puede tener hijos. No puede tener hijos. ¿Es cierto? Usted sabe que la diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer concibe. La mujer no engendra. Porque para que la mujer engendre, tendría que la mujer tener la semilla. Porque engendra el que pone la semilla. El que engendra es el varón. La mujer concibe la semilla puesta. ¿No es cierto? Entonces, Sara era estéril. Ella no podía concebir. No podía tener hijos. Pero mira lo que hace la fe. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo, de la edad que ella tenía. Cuando Sara dio a luz tenía como 90 años, hermano. Una mujer de 90 años, imagínate, hermano. ¿Ah? Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿no? Ahí está excelente. Entonces, aquí yo puedo ver que la fe está ligada con los milagros. La fe está ligada con los milagros. ¿Sabes, hermano? Una de las cosas que yo me he asombrado tremendamente, ya me quedan ya 7 minutos solamente. Una de las cosas que yo me he asombrado, hermano, tremendamente en este tiempo de pandemia, es de todos los milagros que Dios ha hecho en este tiempo, hermano. Desde marzo hasta estos días, ¿no? Milagros extraordinarios, hermano. Mira, hubo un tiempo, hace unos meses atrás, donde orábamos por gente que nos mandaban diciendo se está muriendo. Me hablaban a mí por interno, gente que yo no conozco, me mandaban los nombres con la pastora, todo. Orábamos y después de la oración al día siguiente, pastor, pasó la noche bien, ya se levantó, ya está bien. Así, a ese nivel, hermano. He podido, hermano, con hermanos hablar por teléfono. Hermanos que han estado mal, así mal, pero así mal, hermano. Y hemos podido orar por el celular, ¿no? Dar una palabra a cada uno de ellos. Y después de esa llamada, gloria a Dios. Solamente la recuperación nada más. Así, a ese nivel, hermano. He podido tener la oportunidad de hablar, hermano, con personas en provincias. Solamente me faltó hablar con gente en países por teléfono, pero en provincias, gente que estaba en cama UCIs, gente que estaba en hospitales de emergencia, gente, hermano, que cuando les hablaba, no podían ni hablar ni respirar. Pero la palabra era no solamente una palabra positiva. En algunos vamos a orar y en otros, tranquilo. Que yo les decía así, una palabra así tremenda, le decíamos, tranquilo, no vas a morirte. Pero ¿cómo sabe? No te vas a morir, tranquilo, no vas a morirte. Lo que estás pasando no es para muerte, tranquilo. Así que ora conmigo, vamos a orar.
Y luego, hermano, Dios los levantaba de la cama. Hemos visto gente que miraba la transmisión y era sanada en plena transmisión y luego me hablaba. Hermano, hemos visto milagros extraordinarios y eso hace la fe. Así que, mi querido hermano, levante esa fe. Levanta esa fe. Tú tienes la capacidad dentro de ti para que esa enfermedad que tienes se desaparezca en el nombre de Jesús, o que ahí se quede en el nombre de Jesús. No tienes que buscar nada afuera. Tú tienes la capacidad dentro de ti, porque el mayor, esa palabra, el mayor está en ti, significa que no hay enfermedad que tengas que sea mayor que aquel que vive en ti. Levántate en fe, levántate en fe. Pero la fe hay que alimentarla. Digo eso porque algunos creen de que, sí, yo creo. No. La fe hay que alimentarla. La fe hay que alimentarla con palabra. La fe hay que alimentarla con oración. La fe hay que cada día estar ahí, hermano, creciendo en fe, creciendo en fe. Por eso dice la palabra, aumentanos la fe, ayúdame con mi fe. Entonces, hermano, pero la fe suelta milagros. Ese es el poder que la fe tiene. Nos capacita para soltar milagros de parte de Dios. Interesante, ¿no? Hay un milagro de Dios para tu vida. Hay un milagro de Dios para tu matrimonio, hay un milagro de Dios para tus hijos, hay un milagro de Dios para tu familia, hay un milagro de Dios para tu economía, hay un milagro de Dios. Que Dios te abra puertas para que tengas un buen trabajo. Yo oro con todo mi corazón para que todos mis miembros, Dios les abra puertas para que tengan un buen trabajo, hermano, donde pueda alcanzarle hasta para bendecir la obra de Dios. Oro con todo mi corazón que todos mis miembros no solamente tengan un buen trabajo, sino que puedan darle, ya que en estos tiempos es necesario, escúchame bien, que todos mis miembros tengan trabajos donde les puedan dar cobertura sanitaria, donde puedan darles seguro, ya que en estos tiempos que ya, ahora ya no solamente es el COVID aquí en el Perú, sino que también ahora está la otra epidemia que ya están comenzando a vacunar, ¿no es cierto? Y ahora se está hablando de otra, la tuberculosis, está, hermano, por todos lados, y realmente necesitamos que Dios no solo te bendiga con un buen trabajo, ¿no es cierto?, sino también que tengas cobertura sanitaria para ti, para tu familia, para tus hijos. Así que ahí en tu lugar recíbelo en el nombre de Jesús. Padre mío, abre puertas a mis hermanos, ábrele puertas de trabajos, ábrele puertas en empresas, en instituciones, ábreles puertas de bendición y para que tengan, Señor, Padre mío, trabajos con esos seguros, Padre mío, muy necesarios para estos tiempos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, pero espero que lo hayas recibido con fe. Ahora es interesante también ver de que también podemos nosotros, Padre Santo, 3 minutos. Es interesante también ver cómo nosotros también podemos nosotros simbolizar esta esterilidad de Sara, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en estos tiempos hay muchos cristianos estériles espiritualmente, ¿no? ¿A quién puedes tú señalar y decir, pastor, yo he traído a 3 en la iglesia? A 3 yo he traído, a 3, y que están congregando, a 3, ¿no? Hermano, hay hermanos hasta con cargos, pero que nunca han traído ni un hermano a la iglesia. ¿A qué hermano tú has traído a la iglesia? Pastor, pero yo invito. Claro, de repente eres estéril. Pero escúchame bien, por la fe, pídele a Dios, Señor, yo quiero, multiplícame hijos espirituales. Yo quiero, vamos a ir subiendo. Yo quiero, sí, vamos ahí. Yo quiero, Señor, yo quiero, Padre mío, yo quiero que tú me des muchos hijos espirituales. ¿No es cierto? Yo no quiero ser estéril, Señor. Yo no quiero, Padre mío, porque a mí me ganaron, pero yo también quiero ganar almas para el Señor. Yo quiero ver un matrimonio y decir ese matrimonio, yo lo invité y está congregando en la iglesia. Yo quiero, Señor, darme la alegría de decir, de repente yo no estoy liderando por el trabajo, no tengo tiempo, pero al líder de allá yo lo traje, yo lo invité y hoy es líder. ¿No es cierto? Yo quiero, Señor, oh Dios, Padre mío, saber de que una familia de la iglesia yo la invité, que un joven de la iglesia yo lo traje. Señor, yo no quiero ser estéril, Pídele a Dios, la fe, pídele a Dios. No es cuestión de fuerza, yo voy a predicar, no, hazlo con fe. Padre mío, ábreme puertas. ¿Te acuerdas las puertas? Ábreme puerta grande, puerta eficaz.
para que, Señor, pueda ganar almas para ti, ya que he notado que ni un alma, Señor, que si me pregunta mi pastor a mí, bueno, yo he traído a uno, pero no sé, creo que ya se fue, no sé, a nadie he traído, ¿no es cierto? Y eso no es correcto. No seas estéril, no seas estéril. Desarróllate en hijos no solamente terrenales como has tenido, sino en hijos espirituales, también para la obra del Señor. Muy bien. Vamos a ver aquí, verso 12. Vamos por favor al siguiente también, antes de leer el 12. Muy bien. Verso 12. Verso 12. Ya me quedan 2 minutos, mis queridos hermanos. Padre Santo, ¿qué está pasando? Vamos aquí, hermanos. Pero antes de tomarnos estos 2 minutos, hermanos, vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a hacerlo, hermano, porque yo no sé tú, pero yo me alegro de que la palabra de Dios nos, como lluvia, como rocío, nos empape y poder nosotros, hermanos, ser bendecidos por la palabra y por su presencia. Yo sé que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, un líder, un siervo, una sierva de Dios. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Ahí en tu lugar acompáñame. Y a su nombre, y a su poderoso nombre, y a su glorioso nombre. Ahí responde, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora te pregunto, mi querido hermano, ¿y quién vive en tu corazón? ¿Quién vive, hermano? ¿Quién te ha salvado? ¿Quién te ha salvado, hermano? ¿La iglesia? No, el pastor menos. ¿Quién te ha salvado? Cristo. ¿Quién te ha sanado? De repente dirás, yo no me he enfermado, pastor. Más agradece a Dios, porque ni siquiera Dios esperó que te enfermes para sanarte. Simplemente no te enfermaste. Mira qué tremenda sanidad. Así que responde, ¿quién te ha sanado? Cristo. Y ahora te pregunto, ¿a quién estamos esperando? ¿Quién viene pronto? Cristo, Cristo, Cristo. Palmas. Vamos, hermano, palmas al nombre poderoso del Señor. Y bueno, aquí nos quedamos, mis queridos hermanos. Vamos a ver el verso 12 y aquí nos quedamos, ya que me queda minuto 3 segundos. Vamos para allá. Dice, por lo cual, dice la palabra de Dios, por lo cual también de uno, ¿no? De uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, ¿es cierto? Por lo cual de uno, y ese ya casi muerto, Abraham estaba bien viejito. Ahora la pregunta es, dice, ya casi muerto. Pero Abraham estaba vivo. Si Abraham estaba vivo, pero viejo, pero estaba vivo, ¿por qué de qué está hablando la Biblia que habla que ya estaba casi muerto? Si Abraham estaba vivo, caminaba, viejito pero caminaba, pero la Biblia habla un misterio, ya casi muerto. ¿Qué estaba casi muerto? Ya ese es un misterio de Dios, hermano. Ya ese es en el tema, es otro estudio, en el tema ya casi muerto. El tema matrimonial, no para ustedes. Muy bien. Por lo cual también de uno, que ese ya casi muerto, dice la Biblia, salieron como las estrellas del mar. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Ah? Estaba casi muerto, pero de ahí salieron las estrellas del mar, dice. Salieron multitud de hijos del cielo, en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. A ver, solamente para leer nada más. 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Qué tremendo, esto es muy tremendo, ¿ah? Sino mirándolo de lejos. Esto cuando se compara con el Nuevo Testamento es poderoso. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran, hay que subirlo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Seguimos? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, el reino de Dios. ¿Seguimos? Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. ¡Wow, hermano! Es como nosotros. El Señor nos sacó del mundo, pero hemos entendido que lo mejor que podemos hacer en esta vida es servir a Dios. Porque si no hubiéramos entendido eso, todavía podemos volver al mundo, ¿ah? Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿No es cierto? Porque entendemos que Dios es lo mejor. Dios es lo mejor. Muy bien, 16. Padre Santo. 30 segundos, hermanos. Pero anhelaban, dice, una mejor. Esto es la celestial, el reino de Dios. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esta palabra. Por lo cual, acá, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos.
Esto está tremendo. Wow. Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. ¿No es cierto? Porque les ha preparado una ciudad. Vamos terminando, hermano. Aquí nos quedamos. Por la fe, Abraham, acá sigue, pero ya lo puedes leer tú en tu casa. Al menos te acompañé 16 versículos, hermano. Vamos terminando. Quiero quedarme con esta última parte. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios tuyo. Qué tremendo. Dios no se avergüenza de llamarse en el cielo y en la tierra, de llamarse tu Dios. Dios no se avergüenza de llamarse en el tercer cielo, en el segundo cielo y en el primer cielo, tu Dios. Te lo demuestro de esta manera. En el tercer cielo donde vive Dios, no le da vergüenza a Él en su santidad, siendo tú y yo defectuosos. No le da vergüenza decir, yo soy Dios de ellos. En el segundo cielo, el universo donde vive el diablo, según la Biblia, donde el diablo da vueltas, donde están las huestes de maldad en los aires celestes, ¿no es cierto? Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. Y mira que el diablo es acusadora, pero Señor, mira que esa hermana no ora, esa hermana para leer la Biblia, aunque le empujen, Señor, encima de la Biblia, ni aún así la lee, Señor. Ese hermano fosforito, Señor, ¿qué es dinamita ese hermano? Esa hermana es más criticona. El diablo dice, hasta me gana a mí, Señor, y tú dices que no te avergüenzas de llamarte su Dios, pero Dios dice, está bien, pero se esfuerza en obedecerme, se esfuerza y cada día cree en mí. Tiene errores, defectos, pero eso no quita. Yo no me avergüenzo de que ella sea mi hija. No me avergüenzo de llamarme yo el Dios de él. No me avergüenzo. Y en la tierra, cuánta gente de repente a veces te critica. Así eres cristiano, que así eres cristiana, así vas a la iglesia, que mira, que por allá. Pero Dios dice, ni en el tercer cielo, ni con su santidad, que él es santo, 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 ni en el segundo cielo, donde el diablo acusa, ni en el primer cielo, donde hay seres humanos que te señalan y que dicen que tú no eres digno de ser llamado un hijo de Dios, y con gente que dice que tú qué vas a ser, hija de Dios, hijo de Dios. Pero Dios dice, en cada uno de las esferas, dice la palabra de Dios, Dios no se avergüenza de llamarse Dios tuyo. Así que yo, en este sentido, hoy te exhorto en el nombre de Jesús, no te avergüences de ser cristiano, no te avergüences de decir que eres cristiano, no te avergüences de predicar la palabra, no te avergüences de hablar de Dios en el mercado, no te avergüences de decir que eres cristiano en tu universidad, no te avergüences de Dios cuando Él no se avergüenza de ti. Eso es fe también, eso es fe. No sientas vergüenza de Dios, porque Dios no es ni borracho, ni drogadicto, ni ladrón. No sientas vergüenza de Dios. Dios debería de sentir vergüenza de llamarse Dios nuestro, pero Dios no se avergüenza de nosotros. Así que levanta la cabeza, aleluya, no en soberbia, pero sí en dignidad. Siente dignidad de ser un hijo de Dios. Tú no eres cualquiera. En cualquier persona del mundo solamente son alma y cuerpo, nada más. Alma y cuerpo, porque su espíritu está muerto. Pero en ti y en mí, que somos cristianos, hemos nacido de nuevo en el espíritu. Nuestro espíritu ha vuelto a nacer. Y nosotros no somos dos, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Así que, mi querido hermano, tú tienes la palabra. Levántate en el nombre de Jesús. Deja la vergüenza, deja la timidez. Deja ya de estar escondiéndote. Ay, me están insultando. ¿Por qué es un insulto que te digan cristiano? ¿Cuántos hermanos a veces me dicen, mi pastor, a veces en mi barrio me insultan? ¿Así? ¿Qué te dicen? Hermano, hermanito. Le digo, mira, el problema no es de que ellos te molesten. El problema es de que cuando ellos te molestan, tú te molestes. ¿Cómo es posible que te molestes cuando te dicen hermanito o te dicen cristiano? ¿Acaso es una vergüenza que tú seas un cristiano? Es como que, ¿cómo te sentirías tú, por ejemplo, si tu pareja, ¿no es cierto?, le molestan? Tú estás casado con tal persona y tú dices, ay, ¿por qué me molestan? ¿Qué es una molestia que te digan que estás casado con tal persona? Al contrario, si tú estás enamorado, levanta la cabeza. Así es, yo estoy casado con tal persona. No, así es, ella es mi mamá, él es mi hijo. No es una molestia que te digan la verdad. Si te dicen cristiano, hermano Pablo, hermanito, así es, con mucho, no sé si orgullo, pero con mucha dignidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un
creyente. Te invito más bien para que tú seas. No, más Dios te bendiga. No, ven para acá. Ya me molestaste, o déjame molestarte a ti. Ven para acá, repite la oración conmigo. No es cierto, pero no te avergüences de Dios, porque Dios no se avergüenza de ti.